Buenas tardes, hermanos, les saludo en el amor del Señor. Es un gozo para mí poder compartir con ustedes algunas reflexiones que hemos querido como iglesia impartir durante esta Semana Santa, y son todas en torno a la persona de Jesucristo y sus declaraciones acerca del mismo. Ayer vimos con el pastor que Jesús dijo: yo soy el pan de vida, y cómo eso tenía implicaciones reales y prácticas para nuestra vida. El día de hoy quiero invitarlos a reflexionar brevemente sobre otra enseñanza y otro nombre que Jesucristo se atribuye al mismo. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, Jesús dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y es muy interesante que Juan escribe en este Evangelio este relato de Jesucristo justo después del encuentro de Jesús con la mujer adúltera. ¿Recuerdan ese episodio cuando traen a Jesús a esta mujer que había sido encontrada en el acto de adulterio y quieren apedrearle? Jesucristo dice que el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y bueno, queda sola esta mujer con Jesús y Jesús le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Esta mujer estaba en las tinieblas, esta mujer estaba sumergida en su pecado, y Jesucristo no niega esa realidad, no dice que no importa, no dice que no existe, la reconoce. Por eso dice: vete y no peques más. Pero Jesucristo, al encontrarse personalmente con esta mujer que estaba en tinieblas, Jesucristo trae luz a su vida. Entonces no es coincidencia que luego de este relato Juan deja registrado las palabras de Jesucristo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Los fariseos, los saduceos, creían que ellos eran aquellos puros, santos, y no reconocían a Jesucristo como el Mesías. Pero en realidad no reconocer a Jesucristo era no reconocer la luz del mundo y reconocer que ellos mismos estaban en tinieblas. Jesucristo lo desarrolla más adelante en su conversación con ellos. Pero también esta idea de la luz del mundo no es algo nuevo en la Escritura. En el libro de Isaías, de manera profética, el profeta señala en el capítulo 42, versículo 6, hablando de la promesa de Jesucristo también: yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré como por pacto al pueblo, por luz de las naciones. La salvación a Israel, y por ende a las personas gentiles posteriormente, iba a ser por el siervo de Dios, que iba a ser luz de las naciones. Y también, como contraste, las tinieblas se describen en la Escritura como una condición del hombre cuando está sumergido en su pecado, cuando está desviado del camino, cuando está esclavo de sus propios deseos. Más adelante, en Isaías 59, versículo 10, hablando de la condición pecaminosa del ser humano, dice lo siguiente: por esto se alejó de nosotros la justicia, y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz, y he aquí tinieblas, resplandores, y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos, y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Y ellos señalan y describen su condición pecaminosa de iniquidad como una persona ciega que está a tientas caminando, tocando la pared, como una persona que en la oscuridad de la noche camina sin poder ver. Y también dice: estamos en lugares oscuros como muertos, como un muerto que camina. Así es la condición del ser humano cuando está en tinieblas. Por lo tanto, Jesucristo, la luz del mundo, la luz de las naciones, se contrasta con las tinieblas en las que el ser humano está sumergido, que es como un ciego que toca las paredes para avanzar, como un muerto que camina, como una persona que a medianoche trata de avanzar sin ninguna luz. Podríamos decir que allí donde no se conoce a Dios, hay tinieblas. La mujer adúltera estaba en tinieblas porque no había tenido un encuentro personal con Jesucristo. Los fariseos, los escribas, doctores de la ley, estaban en tinieblas porque no habían reconocido a Jesucristo, la luz del mundo, como el Mesías. Hoy en día nuestro mundo está en tinieblas. Ellos creen que están en luz disfrutando de los placeres de este mundo, pero de acuerdo al relato de la Biblia, están en tinieblas. No han conocido a la luz del mundo, que es Jesucristo. Por lo tanto, en las palabras del profeta Isaías, están como ciegos caminando, tocando una pared. Están como personas a medianoche sin luz tratando de avanzar. Están como muertos caminando. Algo ilógico, por supuesto.
Por lo tanto, allí donde no se conoce a Dios hay tinieblas. Quien sigue a Jesucristo, quien conoce a Jesucristo, surge de las tinieblas a la luz admirable de su gracia. Así que literalmente este pasaje nos está enseñando que aquel que conoce a Jesús, que sigue a Jesús, saldrá de las tinieblas a la luz. Y dice, tiene la luz de la vida. ¿Y eso qué implica? Que ahora ya no somos ignorantes en las cosas espirituales, que ahora podemos ver las realidades espirituales, ahora podemos disfrutar realmente a quien nos creó, ahora podemos vivir el propósito por el cual fuimos creados. Ya no estamos en tinieblas, estamos en luz. Y quizás esa frase, quizás cliché para algunos, cualquiera sea la pregunta espiritual, Jesús es la respuesta. No es una frase cliché, es una realidad tremenda. Cualquier pregunta sobre las realidades espirituales tiene la respuesta en la persona de Jesucristo, porque toda la Biblia apunta a Jesucristo y porque Jesucristo es la luz del mundo, el que alumbra todas las tinieblas, no solo para salvación, sino también para avanzar en nuestra vida cristiana. Entonces Jesucristo, al que no le conoce, al que está en pecado, al que está en tinieblas, Jesucristo es la luz que lo saca de la oscuridad de las tinieblas y lo lleva a la vida eterna, a la salvación, a la nueva vida. Pero Jesucristo no es solo eso, es eso y mucho más. No solamente es el que nos da vida nueva y salvación, sino también es la luz que nos ayuda a caminar en la vida cristiana, con gozo, con paz, a pesar de las circunstancias. Por lo tanto, cuando Jesús dice yo soy la luz del mundo, no solamente habla de la salvación, no solamente dice que cuando le conocemos ahora somos luz, pero esta misma luz también nos enseña a vivir de manera práctica en nuestra vida. Recuerden, Jesucristo es la respuesta, la luz del mundo en las tinieblas de este mundo. Quizá usted se siente triste, lastimado, angustiado, desanimado. Quizás las circunstancias en las que estamos viviendo los tiene sobrecogidos. Pero la Biblia dice, el apóstol Pablo, haciendo referencia a Jesucristo en Filipenses, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz, ese gozo, ese entendimiento viene por medio de Jesús, la luz del mundo. Más adelante dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nuevamente, Cristo Jesús, quien ilumina en la desesperanza de las personas, quien ilumina en la intranquilidad, en el dolor, en el desánimo. Quizá a lo mejor usted que me está escuchando, quizá no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. Quizá siente culpa por sus pecados. Bueno, Jesucristo, la luz del mundo, nuevamente es la respuesta. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Siente culpa por el pecado? Jesús, la luz del mundo, es quien puede perdonar sus pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando usted confiesa que está en tinieblas y reconoce su necesidad de la luz de Cristo y se vuelve de sus malos caminos, como esa mujer adúltera. Anda, vete y no peques más. Quizá a lo mejor usted no está gozando de la salud que espera o que le gustaría tener. Santiago dice, del capítulo 5 al 14 al 16, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos a otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración, dice, eficaz del justo puede mucho. La fe en Jesucristo nos ayudará a confiar en Él, en la salud y en la enfermedad. Así que lo diré de nuevo. Cualquier sea la pregunta espiritual, Jesús es la respuesta, la luz del mundo. Allí donde no se conoce a Cristo, hay tinieblas. Quien sigue a Jesús, dijimos, surge de las caóticas tinieblas
a la luz admirable. Así que podemos decir, hermano, Jesucristo, la luz del mundo, para aquellos que no le conocen, Jesucristo es quien lo rescata de las tinieblas, quien les da vida eterna. Pero también para aquellos que les conocemos, Jesucristo es eso y también es mucho más. Es aquella luz que nos ayuda a caminar la vida cristiana con esperanza que no avergüenza, con paz que sobrepasa todo entendimiento, con confianza y profundo gozo a pesar de las circunstancias. Así que, hermanos, nos animamos a recordar esta palabra: Jesús es la luz del mundo, quien lleva a las tinieblas a aquellos pecadores y nos ha rescatado a la luz eterna, a la luz de la vida eterna. Pero también Jesucristo nos ayuda, la luz del mundo, en las tinieblas de nuestra sociedad. Hoy en día en nuestra sociedad, producto de esta pandemia, hay tinieblas en muchas partes. La gente está con desesperanza, con ansiedad, ve el futuro negro, ve el panorama demasiado complicado, afligido, han perdido familiares. Hay tinieblas, podríamos decir, en la vida de las personas. Pero además de esto sumamos que hay tinieblas espirituales. No conocen a Cristo. Jesucristo puede transformar la realidad espiritual de las personas. Y usted y yo, que ya tenemos a Cristo, somos animados a no mirar las circunstancias de la vida como el mundo las ve, sino a mirarlo a través de los ojos de la luz del Evangelio, de la luz de Cristo. Y poder decir que podemos andar no como un ciego tocando las paredes, no como un muerto, ya, no como una persona que a medianoche mira y camina sin poder ver, sino como alguien que ve, como una antorcha, ya, que alumbra el lugar oscuro, haciendo relación a la palabra que nos alumbra. Así que Jesús, la luz del mundo nos ayuda el día de hoy y nos recuerda a que el que le sigue ya no anda en tinieblas, sino que ahora tiene la luz de la vida. Muchas gracias.